Muy bien, mis queridos teleamigos. Yo quiero tratar un tema nuevamente, porque me preocupa mucho lo que está sucediendo ahora en estos días. He vuelto a oír cosas que uno está perdiendo la capacidad de asombro, de tanto oír cosas atroces y cosas desviadas y cosas torcidas y cosas chuecas en medio de la iglesia, dentro de la iglesia. Es decir, la gente está siendo desviada, la gente está siendo torcida en su fe y dañada en su fe, deteriorada en su fe que es bien pobre y bien mala, porque no es una fe que esté contextualizada dentro de la Biblia, ni dentro de la sana doctrina, los evangelios. Es una fe cultual, es una fe de culto, es una fe de ritos, es una fe sin la experiencia de Dios. Es una religiosidad, a veces es una religiosidad pacata o es una falsa religiosidad, cumpliendo de la profecía de San Pablo que los hombres de los últimos días tendrán apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia, dice San Pablo, le dice tal vez a Timoteo. Y en el libro del Apocalipsis dice, hay unos que en una iglesia que dice, tienen nombre como de quien vive, pero está muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir, dice el libro del Apocalipsis. El cristianismo debería ser diáfano, porque Dios es luz, digo, debería ser. Una cosa es el mundo del ser y otro el mundo del deber ser. El ocultismo es lo contrario, es el reino de lo escondido, es el reino del engaño, el reino del oculto, el reino del misterio, ¿no? No es lo inexplicable que se encuentra a través de la fe, sino que es lo oscuro, ¿no? de las tinieblas. Uno se pone a leer despacio el libro del Apocalipsis y encuentra tantas cosas que se impresiona mucho. Uno dice Apocalipsis 12:15, el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Agua, acuario, eso me suena a un acuario, ¿no? Agua, acuario, era de acuario para vomitar la corriente. En alguna ocasión fui a un colegio de niñas de estrato 5 y 6. Me pidieron una charla sobre la nueva era, las monjitas, y yo empecé a hablar de la nueva era y empecé a contar, empecé a preguntarle a las chicas si alguna era de Virgo, era de Cáncer o era de Acuario, no sé qué. Y las chicas felices empezaron a levantar la mano, la mayoría estaban involucradas en eso. Me acuerdo que la monja superiora se escurría debajo de la silla ya poco a poco y se iba desapareciendo del susto de ver cómo sus niñas de su colegio estaban desubicadas, estaban trastornadas, tenían la fe confundida y tenían el sincretismo religioso entre las cosas del demonio y las cosas de Dios, y pocas cosas de Dios porque las monjas no los habían evangelizado. Tienen un capellán de una comunidad religiosa bien conocida, que fue una comunidad religiosa bien conocida, que fue la columna de la iglesia, y que el demonio ha derribado y ha demolido por completo, casi por completo, con la teología, que es otra de los enviones que metió el demonio contra la iglesia, la teología, para negar la existencia propia, negar la existencia de los ángeles, que el pecado no es pecado, lo que decía Pablo VI, el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Y empieza uno a ver lo de la era de Acuario y empieza a ver uno en cuántas cosas. Yo quiero hacer algunos programas sobre eso, y solo y otros con Martica, sobre el reino del anticristo y la religión del anticristo, que es la New Age, la nueva era, que de nueva no tiene nada porque es bastante antigua. Uno ve pues el eneagrama, por ejemplo, que es de la brujería sufi y que lo utilizan en la psicología. Y algunos sacerdotes practican el eneagrama y eso no tiene fundamento psicológico ni científico
sino que yo se lo demuestro, es brujería sufí, es muy antigua, la famosa estrella de las 9 puntas. Nosotros tenemos una clase de Nueva Era los lunes, y con un especialista que tiene más de 20.000 filminas y las proyecta en Belén sobre la Nueva Era. Es bien interesante los lunes asistir a esa clase para aprender lo que el demonio les ha inventado y les ha mostrado últimamente sobre la Nueva Era. La Biblia prohíbe todas esas cosas. No voy a abundar en citas bíblicas, no quiero ser pesado, pero en Deuteronomio 18, 9, 14 dice que los que practican la adivinación, la invocación de los muertos, como José Gregorio Hernández, María Leonza, el Negro Felipe, toda la invocación de muertos, Dios abomina al que practica esas cosas y Dios echa fuera de sí y aparta al que practica esas cosas. Segunda de Reyes también, Isaías 18:3. La gente habla de los maestros ascendidos, de los espíritus guías. Hoy no encuentra uno un católico que no esté untado, contaminado, involucrado, torcido, ¿no? Oprimido por algún espíritu inmundo, por haberse metido en todo este tipo de cosas. Génesis 3:5, Juan 18:20, Ezequiel 28:14. El cristianismo es limpio, es diáfano, es luz, es transparente, es bueno, produce frutos de paz, produce frutos de santidad. Si se lee el Evangelio y se le practica, y si no se mezcla con ese tipo de cosas tan espantosas. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No debe haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, eso es satanismo. Que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros, ni adivino, ni que le adivinen las cartas, ni el té, ni el tabaco, ni el cigarrillo, ni la chicha, ni nada, ni evocador de muertos, así se llama José Gregorio Hernández, porque todo el que hace estas cosas es abominación para Yahvé tu Dios. Por causa de esas abominaciones desaloja Yahvé su Dios delante de las naciones, delante de ti. Has de ser totalmente fiel a Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos. Pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa, porque tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Está hablando Moisés de la venida del Mesías, de la venida de Jesús. Un profeta como yo, a quien escucharéis. Y uno, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos advierte sobre esas abominaciones. Isaías 14, 11 y siguientes. Habla de la caída de los santos ángeles en Isaías 14, Ezequiel 28 también habla de la caída de los ángeles, según las Tesalonicenses, y en Segunda de Reyes 21:2 también nos habla de la prohibición que tiene Dios. Isaías 47 nos habla de la adivinación que existe. Isaías 47, 9 y siguientes dice: estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. Carencia de hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti, a pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios. Bueno, entonces nos vuelve a hablar de las múltiples hechicerías y el poder de tus muchos sortilegios. La Biblia no deja de condenar en todas partes las prácticas de brujería y las prácticas de hechicería, las prácticas de magia, así se llamen con nombres elegantes aplicables a la psicología como el eneagrama o las constelaciones. ¿Cuánta gente oprimida y cuánta gente contaminada nos llega a diario
¿Cuánta gente llega a las parroquias y el párroco que no sabe qué hacer o que es partícipe a veces, no siempre, de alguna de estas prácticas? Yo conozco párrocos en el yoga, universidades católicas donde se practica el yoga, empresas colombianas donde es obligatorio el yoga. ¿Cuántas prácticas de brujería hay en todas partes? Inclusive el padre Mispagua, que fue director del canal EWTN, dice que en algunas parroquias que él veía en Estados Unidos se enseñaba la brujería Wicca. Es otro tipo de brujería, la brujería Wicca. Son tantas las cosas de la nueva era que a uno le caen en la cabeza, ¿no? Los maestros ascendidos, el pensamiento positivo, ¿no? El eneagrama, tantas cosas que uno dice, por Dios. Cuando yo me puse a estudiar el eneagrama, empecé a profundizar un poco y descubrí que era de la brujería sufi, una brujería muy antigua del siglo XIV, y lo presentan como un auxiliar de la psicología también, practicado por algunos sacerdotes confundidos, desafortunadamente tenemos que orar mucho por los sacerdotes, necesitamos orar por ellos porque hay muchos, ¿no? La nueva era es panteísta, habla de la reencarnación, el orientalismo se ha colado por todas partes, las doctrinas orientales hablan de la diosa Gaia, de la diosa Tierra, mezclan mitologías, la mitología griega, y bueno, llegan a divinizar al hombre, la tentación del paraíso, seréis como dioses. Y entonces empieza toda esa manía esotérica, ocultista, y Jesucristo es claro, Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí confluyen en la nueva era ambientalistas, pacifistas, hablan del nivel planetario, y juegan como a ser dioses, ¿no? Ángeles, le hablan a uno de unos falsos ángeles. Hay un famoso programa de televisión donde una persona habla de ángeles y de los extraterrestres y trae unos nombres de ángeles que son nombres de demonios, porque en la Biblia los únicos nombres de ángeles que conocemos son Miguel, Gabriel y Rafael, y entonces en la nueva era también hablan de angeologías curiosísimas, unas angeologías falsas, que no son de la angeología bíblica. Los extraterrestres también le hablan a uno mucho en la nueva era. Cristo no es el único Hijo de Dios, es un ser evolucionado que ya pasó de moda, no es un Dios como el verdadero Dios personal. Hay un famoso, hace unos 10 años leí un artículo muy bueno en el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, precisamente sobre la nueva era, donde muy atinadamente, este era un gran teólogo, no lo recuerdo en ese momento, un gran teólogo dominico, donde califica la nueva era como la religión del anticristo, ubicando al anticristo como esa nueva era, como un preludio, como su religión, que lo va a ambientar, que lo va a traer, que lo va a patrocinar, la nueva era que se ha colado en todas partes. Una de las pruebas desde esa intromisión de la nueva era en la iglesia, es curioso que los pastores evangélicos tienen el coraje y el valor muchas veces de denunciar esto en sus comunidades públicamente, y muy pocas veces llega uno a una iglesia católica donde el cura se pare y explique lo que es la nueva era y le diga a la gente que no se mete en ese tipo de cosas. Ya cuando están bien untados, bien contaminados, bien oprimidos, bien fregados, y han perdido la familia, han perdido los bienes, empiezan a soñarse cosas raras, empiezan a perturbarse, empiezan con intentaciones fuertes de suicidios, empiezan los hijos a meterse en la droga, empiezan a pasar cosas extrañas por todas partes, porque a través de esas fisuras, de esos huecos de la nueva era se van colando esos espíritus que ellos llaman espíritus guías, se los llaman, o se van colando los demonios. La nueva era
va metiéndose por todas partes, va contaminándolo todo, va contaminando las personas, va contaminando las familias, va destruyendo las cosas. Y a través de la hipnosis, de la adivinación, del espiritismo, del método Silva, de la canalización de espíritus, del holismo, de la nueva conciencia, de la reencarnación, del orientalismo. Bueno, tantas cosas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo la bauticé como el SIDA espiritual de la época. Es el SIDA dentro de la espiritualidad de la época. La experiencia, y yo tuve un día, desafortunadamente estaba yo dictando un seminario, había unas 40 personas que asistieron al seminario, creo que era hablando yo de los 5 agentes perturbadores del inconsciente personal, ¿no? Hablando del orgullo, del miedo, de todo eso que nos afecta tanto en unas malas espiritualidades. Es una charla interesante, pero empecé a hablar de la nueva era y les dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Hoy nos vamos a comportar como suizos, como austríacos. Vamos a hacer un ejercicio que al colombiano le cuesta muchísimo decir la verdad. Porque uno le pregunta algo a un colombiano y le suelta la mentira inmediatamente rebote, ¿no? O si le llama la atención, le rebota con alguna cosa. Y siempre tiene la razón y siempre le echa la culpa a otras, parte de nuestra metodología, de nuestra psicología. Pero bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a portarnos hoy como suizos, vamos a ser sinceros, transparentes, hagamos un ejercicio, ofrezcámosle al Señor primero, hagamos una oración y vamos a ofrecer al Señor, hicimos la oración, le ofrecimos al Señor, y vamos a confesar en qué nos metimos, en qué estuvimos involucrados, qué cosa hemos hecho. Entonces empezó, eso fue una fila de cosas impresionantes. El mínimo era el yoga, el eneagrama, la lectura de las cartas, del té, del tabaco, José Cigarrillo, José Gregorio Hernández, del Negro Felipe, de María Lionza, de la magia negra, de la magia blanca, la magia verde, la magia roja, las energías, todas esas cosas horribles de la nueva era. Y bueno, todos, 40 personas. Y de pronto se paró una muchacha y dijo, yo me crucé. Y todas miraron así. Y dije, pues, explíquenles, pero no se van a cruzar ustedes, porque entonces los cruces que usan los paramilitares, los guerrilleros, los militares también, que hacen un ejercicio de cruzarse con el demonio, hacen un cruce y para que las balas no les entren. Yo le pregunté un día a algún militar si él había visto eso y me decía que sí, que él había tenido esa experiencia, que le disparaba a personas a 2 o 3 metros de distancia y no les pegaba, no se caían, los cruces satánicos, que por eso se bendecían los fusiles para que eso no sucediera. Yo no entendía eso, pues todos se quedaron aterrados con el cruce. Solamente, no sé si por que no estaba involucrada, solamente una persona de los 40 o 45 personas que había allí no dijo que no había participado en ninguna forma de nueva era, ni en eneagrama, ni en constelaciones, ni en yoga, ni en este supermercado de religiones y de ocultismo. Es una bomba satánica que se metió en la iglesia para perturbar la iglesia de una manera impresionante y que daña la iglesia, el monoteísmo, y no nos deja llevar una vida espiritual íntegra y sana, ¿no? Si no renunciamos a eso, si no confesamos eso, o si encontramos algún curita que está involucrado o que le dice, no, mijito, eso no es nada, eso vaya al psicólogo, psicologizaron los fenómenos espirituales. Y hay una cosa que es el alma y el espíritu, y la nueva era afecta más al espíritu y al alma de rebote también, porque generalmente produce perturbaciones psíquicas también
porque el daño espiritual que el demonio hace produce una perturbación psíquica, y a veces en esas terapias hay que tratar la parte psíquica y hay que tratar la parte espiritual, y a través de un proceso de conversión. Y hablan de la energía cósmica, de la conspiración de Acuario, que Dios es energía, no es personal. Acuérdese de la famosa actriz de Shirley MacLaine que hablaba de eso, que todos somos dioses, ¿no? Bueno, no se necesita la salvación, los métodos para alterar la conciencia, la mezcla de drogas con yoga, con meditación, con mantras, con tantras, con zen, el feng shui, el reiki. Bueno, es que uno para explicar cada cosa de estas tendrían que venir ustedes durante todo el año, los lunes, a oír al doctor Chavarriaga, que les va presentando unas filminas y les va presentando unas explicaciones sobre cada uno de estos temas. Yo sí quisiera que ese grupo del doctor Chavarriaga se incrementara, de la hipnosis, de la adivinación, del espiritismo, el método Silva, la canalización de espíritus, del holismo, de todas esas cosas de la nueva era, la astrología, de que yo soy de Virgo, que yo soy bueno, Cáncer. Como les contaba, en ese colegio de monjitas resolvieron abrir la capilla que la tenían cerrada y nombrar un nuevo director espiritual. Era un religioso de una comunidad que todos reconocemos mucho y que se han involucrado muchísimo en la nueva era, además con problemas fuertes de homosexualismo, de alcoholismo, como está sucediendo en toda la iglesia. En estos días vi uno de los más tristes señales apocalípticas en Europa, que 14 países encontraron una red de tráfico de niños hasta de 2 años, de violación de niños, de tráfico de niños, de violencia contra niños. 14 países europeos han encontrado la red. Y la gente dice que no pasa nada, esto siempre ha sucedido. Y dice, sí, pero entonces el simulacro es muy real, porque cuando yo era niño o era joven no había tráfico de niños, ni había violencia contra la mujer, ni había feminicidios. Yo eso no lo conocí. Eso ha venido increciendo, ¿no? Ese índice de homicidios de mujeres en Colombia es atroz. Vamos en el segundo lugar en América Latina, después de Brasil. En España viene creciendo a un ritmo impresionante. Bueno, es una cosa, el degeneramiento moral acompañado de la deformación teológica y acompañado de la nueva era, esta religión del anticristo. Yo tengo que volver a buscar en el Observatorio Romano ese artículo de este teólogo dominico, creo que se llamaba el padre Aidan Nichols, lo voy a volver a buscar, donde calificó la nueva era como la religión del anticristo. Juan Pablo II nos dice que estamos en los últimos días. Muchos sacerdotes no quieren escuchar la expresión y el término. Pues, ¿será que Juan Pablo se equivocó, o que Benedicto se equivocó, o que la Virgen de Fátima se equivocó? Pues, y los curitas tienen razón. No, hay que escandalizar a la gente. No diga eso. No sea terrorista, catastrofista. Y uno ve que quemaron 80 carros en Suecia un día, ¿no? Qué cosa tan espantosa lo que pasa todos los días en los noticieros. Pasa con el cuento de los 2 abuelitos que decían, mijita, vamos a ver el noticiero, pero arrodillémonos y recemos media hora antes para poder ver un noticiero. Espeluznante. Y lo más grave es esa filtración donde la pobre gente le dice a uno, no, pero es que la iglesia es la que predica eso. Mire, allá el padrecito es el que hace el eneagrama. Oh, por Dios, ¿no? Brujería sufi, el eneagrama. Y que allá el yoga está recomendado porque es que lo practican los políticos, los expresidentes, y el yoga es la cosa. ¿Ah? Un día el doctor Chavarriaga les explica muy bien. El doctor Chavarriaga fue mi discípulo en la Biblia hace 20 años y se dedicó a investigar el fenómeno de la nueva era, y él, como un buen científico que fue de Cenicafé y es un científico, se dedicó a investigar lo de la nueva era y nos ha superado a todos. Yo no creo que haya en América y
Suramérica, un personaje que conozca de la nueva era tanto como el doctor Jairo Chavarriaga, y que los lunes da sus conferencias en la Corporación Belén, en la transversal 22 bis 6035, la Corporación Belén. A veces pues nos llegan cosas refrescantes también, porque el martes, como consecuencia de lo anterior, entonces el martes tenemos un grupo de liberación y el miércoles tenemos otro grupo de liberación, y qué raro que la gente caiga al suelo y se vomite y grite y patee y se le eche, bueno, todo eso que hacen en las oraciones de liberación por las prácticas del ocultismo, por la práctica de la nueva era, ¿no? Porque todos somos Dios, en la nueva era todos somos dioses, ¿eh? Esa es parte de Acuario, ¿no es cierto? Y no se necesita salvación del cielo, hay métodos para alterar la conciencia, y se usan también métodos como el yagé, que ahora se coló en todas las universidades colombianas, el yagé, como droga, el yoga para vaciarse de sí mismo, el tantra, los mantras, todo eso. Entonces hay cosas refrescantes. Nosotros trajimos uno de los libros de espiritualidad más hermosos, que se llama el libro que el padre Germán Acosta hace 20 años recomendaba, el director de Radio María, Meditaciones sobre la Fe, del padre Tadeusz Daxer. El padre Tadeusz Daxer dirigía espiritualmente 4.500 personas. Además de dirigir 4.500 personas, el padre Tadeusz fue una persona íntimo amigo y director espiritual de Juan Pablo II, cuando Juan Pablo era obispo. Era el director espiritual, su íntimo amigo. Aquí le explican a uno lo que es el desierto, la actitud del abandono, el abandono en Dios, el poder de Dios necesita la habilidad del hombre. Hermoso libro, El dinamismo de la fe, el desierto espiritual, la conversión, el humor como exorcismo. No se puede conocer a Cristo, bueno, el sacramento de la conversión, la radicalidad, las tempestades de la vida. Qué hermoso y profundo libro. Las pruebas de la fe en la vida de María, la fe de Abraham. Es un libro que el padre Germán Acosta nos hizo leer hace unos años, El Jesús pobre, la eficacia de los pobres, la victoria de la fe, la maternidad espiritual, la actualización de la fe, el bautismo, etc. Es decir, realmente la oración, un libro muy bello de este sacerdote polaco que fundó unas comunidades, las familias de Nazaret, creo que se llaman las familias de Nazaret. Pero si a alguno de ustedes le ruego enviarme a rafaelarangoR@gmail el artículo, creo que era el padre Aidan Nichols. Aidan es un nombre como sueco, como inglés, no sé. Nichols era, creo que es dominico, de OP, Orden de Predicadores, La Nueva Era, Religión del Anticristo, publicado muy atinadamente en esa época por el Observatorio Romano, advirtiéndonos hace 10 o 15 años, advirtiéndonos los peligros de la nueva era, no con especificidades de todas las formas de nueva era, que son muchísimas, sino, bueno, advirtiéndonos toda la filosofía de la nueva era. Vamos a hacer un paréntesis, un instante. Entonces hemos llegado a unas atrocidades tan grandes en la nueva era que hay católicos que le dicen a uno que creen en la reencarnación. ¿Cómo que creen en la reencarnación? ¿Usted no ha leído Hebreos 9:27, que está escrito que nacemos una vez, morimos una vez y después el juicio? ¿O en Lucas 16:19 o en Eclesiástico 38:21? El concilio de Nicea lo condenó como una herejía.
Jesucristo habla de la resurrección, no de la reencarnación. Los que creen en la reencarnación les recomiendo que no coman carne porque terminarán comiéndose a la abuelita, ¿no? O al abuelito o a la abuelita, alguna cosa, ¿no? Hemos llegado a esas atrocidades, a ese degeneramiento espiritual, y se llaman católicos, y se autodenominan católicos. Bueno, Juan 19, 42, 20, 14, su propio cuerpo. Lázaro, la resurrección de Lázaro. Lázaro no se reencarnó en nadie, pues se resucitó y se volvió a morir. Pero la cienciología, el yoga, el yugo, ¿no? Es el propósito de ayuntar con el dios hindú Brahman. En el yoga tiene el propósito de ayuntar, juntarse con el dios Brahman, además vaciarse de sí mismo y encontrarse en el ensimismamiento con Dios. Eso es muy distinto a la contemplación, ¿no? Que no es un vacío espiritual, sino es un llenarse de Dios, que es otra cosa diferente. Es la religión prana, es parte de la religión prana, el yoga. Ya el doctor Jairo Chavarría les explicará ahora que está tan de moda en colegios, en universidades, enseñado en universidades que se llamaban pontificias y católicas, y que la Madre Angélica les decía que por favor le quitaran el nombre de pontificias, quítenselo, ¿no? Que llamen la universidad pagana, que era javeriana, o perdón, que era pagana. Bueno, el training, el sensitivity training, la prueba era también habla de ese tipo de cosas. Entonces, todo el ocultismo, la astrología, el orientalismo, la reencarnación, el panteísmo, eso de las nuevas conciencias, como si la conciencia de uno se la cambiara a Dios como un repuesto y le pusieran la nueva conciencia. Son tantas las bestialidades y las atrocidades que dicen y hacen, inexplicables, irracionales e ilógicas, y la gente se las cree. Es el supermercado de las religiones y del ocultismo, es lo que yo digo es la bomba atómica del satanismo. Con razón el Señor le decía al demonio padre de la mentira, mentiroso, homicida, viene a robar, matar y destruir. Mentiroso, homicida, mentiroso, ¿no? Parece como el padre también de muchos colombianos, que eso es la mentira, y algunos políticos especiales tramposos y mentirosos, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Mentirosos, o sea que ahí uno ve las huellas de Satanás, es una cosa tremenda. A un político que le dicen Pinocho, por ahí se parece mucho a eso, que es como el padre de la mentira, ¿no? Es vaga, es imprecisa, es panteísta, es malévola, y es sutil, se va colando, se va metiendo por toda clase de fisuras. Esa conspiración de Acuario, me acuerdo yo mucho, esas dos experiencias, la experiencia que tuve en Belén, cuando hablé con estas 40, 45 personas, y solo una se escapaba de eso, y me sorprendió que todas conocían casi todo lo que estaba sucediendo, excepto una persona que dijo que no se involucraba con nada. Yo le creí, respetuosamente le creí, me parece un milagro porque, bueno, que no se hubiera involucrado. En la nueva era todo es Dios, Dios es energía. La gente le habla a uno de las energías y le dice, piense positivamente. Yo pienso positivamente y nunca me pasa la gripa, me toca tomar dobles. A pesar de que pienso positivamente, me toca tomar dobles hoy a ir al médico, que si no me da bronquitis con la energía, ¿no? Estúpidos, bobos, oiga. Por eso San Pablo, y jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, ¿no? Y la mayoría de los colombianos piensa con energía que se va a ganar el baloto y no se lo gana sino uno solo, ¿no? O sea que a los otros les faltó energía. Bobos, perdónenme, son bobos. En lugar de confiar en el que todo lo puede. Jesucristo dijo, sin mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Ahora la gente cree que puede hacer las cosas con pensamiento positivo y con energías. Por Dios, ¿por qué cambiaron a Dios por eso? No existen las energías, energía positiva y negativa. Si quiere, coge un cable de alta tensión y agárrese de ahí, y ahí sí va a ver la energía de verdad usted.
¿no? En un cable de alta tensión, para que vea dónde están las energías. Eso es la única energía que existe. La energía positiva es la de los cables de alta tensión. Pero entonces la gente es falta de formación en las parroquias, en los seminarios, en los grupos de oración. Los grupos de oración se quedan muchas veces en el lilolá. Lilolá, lilolá, lilolá. Aleluya, aleluya. ¿No? Formación cero. ¿No? Y vienen a la clase de Biblia los sábados y vienen una vez, dos veces y desaparecen un año y de pronto aparecen sonriendo, como si hubieran estado ayer. ¿No? A lo colombiano, la inestabilidad. Los grupos de oración parecen hoteles de puertas giratorias, ¿no? Yo estoy muy contento en una nueva parroquia donde veo que hay 3 sacerdotes que trabajan, que son organizados, que tienen la parroquia dividida en 10 sectores, que están formando la gente, que visitan la gente, que administran bien los sacramentos, que no he oído ninguna herejía todavía, espero que no. Bueno, a veces hay interpretaciones de la Biblia, del Evangelio, que uno pues le parece que es un exégesis muy personal, pero bueno, hay cosas, es buena, es una buena formación. Y bueno, pero da uno tanto miedo ahora, después de ver lo que hemos visto en estos años, y oye la frase de la Virgen de la Salette, que Juan Pablo II llamó a la reina de las profecías, y la gente no quiere oír la Salette, la reina de las profecías, Juan Pablo II. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, horrorosa fue la palabrita, horrorosa, y es parte de la crisis, es no hacer lo que hay que hacer, enseñar sobre estos temas, por ejemplo, ¿no? Hay unas consecuencias terribles, por ejemplo, nutrir la autoestima con la autoidolatría, es una confusión. Nutrir la autoestima con la autoidolatría. La autoestima. Yo siempre, no sé si ese es un concepto freudiano, no lo vi en las categorías de Jung cuando leí lo de la psicología, el concepto freudiano de la autoestima. ¿Hasta dónde va la autoestima? Amarse a sí mismo, Jesús nos manda a amarnos a nosotros mismos, pero tanto como al prójimo. O sea, no amarnos tanto a nosotros mismos y no amar al prójimo. Eso es autoidolatría. Cuando no amamos al prójimo y nos amamos tanto a nosotros que no tenemos en cuenta al prójimo, empezamos la autoidolatría. Y se acuerda uno de otra frase de la Salette: llegará un tiempo en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Ser superior a los demás. ¿Y a qué nos llevó eso? A matarnos los unos a los otros. No amados los unos a los otros y no armados los unos a los otros. Porque no somos capaces de amar. Yo les recomiendo, si quieren leer un resumen del Evangelio y un resumen de lo que debemos hacer, lea el capítulo 4 del libro de Tobías, que es hermoso, chiquito, una paginita, mire, no le va a dar un cansancio mental. El capítulo 4. Y vívalo, medítelo y vívalo. O lea el capítulo 5 de San Mateo, 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, vívalo. Por lo menos empiece por ahí para empezar a entender lo que es el cristianismo y a vivir la palabra de Dios, no solamente aquí, sino aquí y aquí. Aquí, porque muchas veces nos tocan aquí y se nos acaba la fe. Cuando nos tocan el bolsillo nos acaba la fe. O sea, esa fe de cucaracha que tenemos, esa fe egoísta y perversa. Y bueno, entonces nos metemos en ese SIDA espiritual y no podemos nutrir la autoestima hasta llegar a lo de la Salette. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás.
Y eso es lo que está pasando hoy. Uno se choca con otro carro y se matan, o se rayan y se matan, o si uno le dice, mire, apague el celular, le dicen misa, en la puerta lo espera para pegarle o para insultarlo, porque le dijo que apagara el celular. Es una racha de violencia, donde esa autoidolatría subió el ego a unos niveles tan impresionantes que le dio cabida al superego y al super Satanás, que es el que está gobernándonos por todas partes. Me da la sensación de que se está cumpliendo una profecía de San Juan. El mundo entero yace en poder del maligno. Me da la sensación de que lo que decía Santa Brígida y la beata Ana Catalina de Emmerich es cierto. 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Parece que todos los demonios, y parece que las almas de los condenados también han subido, porque miren cómo tiene al mundo completamente enfermo y loco, ¿no? Salen en una noche, queman 80 carros en Suecia, no pasó nada, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y matan 7 mujeres un día en España, no pasa nada, ¿no? Y una red de violadores de niños y traficantes de niños en 14 países europeos, no, eso no es nada, no, siempre ha pasado, ¿no? No sé, yo no me acuerdo que eso haya pasado cuando yo era niño, ni que la apología del delito del homosexualismo, del lesbianismo, existiera. Eso no existía, eso en Sodoma y Gomorra, pero ahora estamos peor que Sodoma y Gomorra. Creo que le decía la Virgen a un famoso vidente de Brasil, que además es un gran Regis, creo que es el apellido, que se convirtió en un gran evangelizador. Es el reino del ocultismo, es el reino de lo escondido. Y acuérdense una cosa muy importante, que nos dice que Dios rechaza y desaloja a los que escuchan a estos tipos, ¿no? Yahvé no te permite semejantes cosas. Dios aparta lejos de sí a los que practican esas cosas. ¿Por qué mucha gente me dice, ¿y por qué Dios no me escucha? Porque usted se apartó de Él, usted se alejó de Él y usted se mezcló con la oscuridad, ¿no? Y una luz no vive con la oscuridad. Un vaso de agua sucia no se puede mezclar con un vaso de agua limpia. Póngase en la línea, hermano, vuelva a la luz, ¿no? Camine hacia la luz, despójese de todas esas oscuridades, es lo único que tiene que hacer. Yo les recomiendo, sí, los lunes, las charlas de la nueva era del doctor Chavarriaga. Jairito es una persona muy linda, muy especial, muy buena, que ha estudiado profundamente, seriamente el fenómeno de la nueva era, como nadie en Colombia y en Sudamérica. Lo debían consultar los teólogos, los sacerdotes, los obispos, los laicos, los directores de grupos de oración, para que les dictara una charla sobre la nueva era. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, volvámonos a la omnipotencia suplicante, como le decía San Bernardo a la Virgen María, a la poderosa Señora, como le decía Francisco de Asís, a la toda santa, como le decía Pablo VI, a nuestra Madre admirable, como le dicen los santos ángeles. Los invito a la festividad domingo 9 de septiembre de la Virgen María, la Natividad de María, donde la Virgen aparece, empieza a expulsar esos demonios por todas partes. Dice Ana Catalina de Emmerich que cuando la Virgen nació se produjeron fenómenos semejantes al nacimiento de Jesús, que cayeron ídolos, explotaron ídolos, que las casas se llenaron de luz, impresionante. Tenemos 100.000 apariciones marianas en 400 lugares, aunque no le guste a muchos curitas, pues sí están ahí. Vistas por científicos, imágenes que lloran sangre, con ADN, todo tipo de sangre, porque estamos en los últimos días, y es Apocalipsis 12. Y lo dijo Juan Pablo II, yo le creo a Juan Pablo II. Si usted no le cree, pues no importa.
¿no? Estamos en los últimos días. Y si no quiere creer, mire, en este libro del Reino del Anticristo hay profecías de santos, de San Nilo, ¿no? Hasta de Santo Tomás de Aquino, sobre el fin de los días. Aquí hay muchas profecías de San Vicente Ferrer, de santos muy reconocidos sobre este tiempo, cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, velad porque el tiempo está cerca. San Vicente Ferrer, dominico, que hacía milagros, resucitaba muertos. Solamente eso sucede en la Iglesia Católica. Les recomiendo venir a Belén por las escarapelas de la Natividad, 8 de septiembre, y celebramos el domingo 9 de septiembre ese cumpleaños de la Virgen María, en donde un día yo tenía un problema del corazón serio, estaba a punto de morirme, me han dictaminado que no anduviera solo, que tenía muchos problemas, que tuviera cuidado. Todo eso me dijeron el médico, el fisiatra, un montón de médicos que me vieron. Y en ese día me sané en una oración que hizo el Padre Alfredo, en una natividad de la Virgen María. Yo que la quiero tanto y confío en ella como la omnipotencia suplicante, y que nos puede ayudar a librar de esta peste funesta de la nueva era, en que usted católico, la mayoría de los católicos, no tengo ninguna duda, se ha metido, sacerdote, monja, obispo, porque he encontrado, dice el padre Mispagua, que ha encontrado nueva era en los conventos y en las parroquias y en todas partes enseñando brujería, pues cosas raras, unas enmascaradas y otras abiertas. Dice el padre Mispagua en el libro de los católicos y la nueva era, este es jesuita que fue director de WTN, de manera que en la Natividad de la Virgen la vamos a celebrar el 9 de septiembre, los esperamos para que recojan sus escarapelas en Belén. Es una hermosa fiesta para mí y me trae el recuerdo de que ese día la Virgen me sacó de la olla otra vez, como me ha sacado de tantas enfermedades y de tantas cosas, esa que Pablo VI llamó con ese nombre de la Toda Santa, la omnipotencia suplicante, la salud de los enfermos, la liberadora de los cautivos. Esperamos que ustedes nos acompañen en eso, evento que es un evento maravilloso para nosotros. Acabamos de celebrar ese extraordinario evento como les había prometido el Padre Celestial. No vimos sino conversiones, lágrimas, sanaciones. Fue maravilloso, que Dios los bendiga y disfrutaron porque fue una cosa maravillosa, realmente espectacular. Yo espero que, como la Virgen en Medjugorje, que se ha aparecido más de 30.000 veces desde el año 81, y aquí dice, si sapeste cuánto vi amo, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría, dice la Virgen en Medjugorje, en la Reina de la Paz. Dice que será su última aparición, en el final de los días será esa. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángeles de la guarda, velad por nosotros. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Amén.